La duda nos saca de aquello que está disponible para nosotros. Como dije anteriormente, es normal dudar o que lleguen pensamientos de duda. Eso es normal, no se sienta mal por eso. El tema está en qué tú vas a hacer con esos pensamientos de duda. ¿Tú los vas a entretener? Dios nos ha enseñado cómo nosotros podemos actuar. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Hoy, o en los domingos, tenemos una serie que se llama Actores, que tiene que ver, básicamente es una metáfora que habla de que nosotros normalmente actuamos de una forma dentro de lo que llamamos iglesia y allá afuera hacemos otra cosa. Y estamos como tan acostumbrados a esa dinámica. Aquí yo vengo y me pongo mi máscara de cristiano contento que llega a la iglesia, pero cuando salgo me la quito y me comporto como realmente yo soy. Y lo que Dios persigue contigo y conmigo, con todo lo que estamos aquí, es que nosotros seamos lo mismo aquí, en la casa, en el trabajo, en todo momento, que seamos constantes. Y la constancia de la que habla la Biblia tiene que ver con que nosotros persistamos en que cada vez que tengamos que tomar una decisión, nosotros desarrollemos el hábito de buscar dirección de Él para hacerlo. O sea, para hacer lo que Él nos manda. Y hablando de eso, les cuento una historia que le he contado otras veces. Y aunque usted la haya escuchado, cada vez que yo me acuerdo de ella, pues me hace reflexionar. Y es un hombre que estaba escalando una montaña y le tomó la noche escalando una montaña, en una montaña fría donde había mucha nieve. Le agarró la oscuridad, vino un ventarrón, hubo una avalancha que cayó, él estaba bien sostenido, él se desprendió de la montaña, pero luego, mientras caía al vacío, la soga lo sostuvo. Y mientras él estaba ahí en medio de la oscuridad, no se veía ni la mano. Él clama a Dios y le dice: Señor, sálvame, por favor. Y él está ahí colgando. Y Dios le dice: toma tu cuchillo y corta la cuerda. Él dice: Señor, no. Yo lo que quiero es que tú me salves. Y Dios vuelve y le insiste: coge tu cuchillo y corta la cuerda. Y él vuelve e insiste: Señor, sálvame. Y Dios vuelve y le dice: toma tu cuchillo y corta la cuerda. Al otro día, unos rescatistas que fueron a buscarlo, cuando estaban al pie de la montaña para escalarla, encontraron al hombre muerto, congelado, a 2 pies de distancia del suelo. Dios le estaba diciendo: corta la cuerda, confía en mí, corta la cuerda. Si él la cortaba, iba a tocar el piso y podía caminar y entonces protegerse del frío. ¿De qué nos sirve pedirle a Dios que nos dé dirección de algo si cuando lo pedimos, si Él nos da esa dirección, nosotros no vamos a hacer lo que Él nos dice? Y Delka y yo comentábamos esta mañana que tener gran sabiduría no es suficiente si lo que Dios me va a dar como conocimiento o instrucción para que yo haga, si yo no lo hago. Y lamentablemente la iglesia está llena de personas que vienen aquí a clamar a Dios, pero cuando Dios habla, entonces no le ponen atención. En Santiago capítulo 1,
versos 5 al 8 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a Dios, a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Hay un eco aquí. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado para otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Y hablando de inestabilidad y de lealtad, en Primera de Juan capítulo 2, verso 15 dice: no amen a este mundo. No amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. En Santiago, capítulo 4, verso 4, Dios vuelve y dice, en otro escenario: adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? No se dan cuenta. Y el mismo verso dice, lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, ¿pueden hacer algo con este eco, por favor? Gracias. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y en nuestro texto original, vuelve y dice, esas personas, o sea, las personas que tienen su lealtad dividida, hago lo que me dice el mundo, lo que dice mi carne, reacciono de esa misma forma, o hago lo que me dice Dios. Dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Cuando en la Biblia se repite tanto un tema, es porque es realmente importante para nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, oramos, para que tú nos des hoy sabiduría. Que tu palabra hoy venga con poder y traiga un rompimiento. Nos enseñe lo que está mal en nuestra vida. Nos ayude a entender qué es lo que está bien para hacerlo. Y que nos permita distinguir entre una cosa y la otra. Señor, que tu palabra hoy produzca fruto. Ayúdanos a no quedarnos solamente con el conocimiento, sino que tu palabra hoy nos traiga vida. En el nombre de Jesús. Amén. En la serie Actores, parte 3, hoy vamos a hablar sobre desarrollando la constancia y eliminando el doble ánimo. Desarrollando la confianza y eliminando el doble ánimo. Él dice, si necesitan sabiduría, pídansela a Dios. Pero sin embargo, ese texto en el verso 5 tiene un contexto un poco más grande que empieza desde el verso número 2. Es una carta que el hermano de Jesús mandó a todas las tribus en aquella época. Y miren cómo empieza lo que dice antes. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿quién está enfrentando problemas aquí? Ok, déjenme ver los lentes, porque no veo gente con mano levantada. ¿Quién está enfrentando algún problema? Jaime, ¿tú no estás enfrentando problemas? No. Ah, ok. ¿Alguien más? O sea que esa carta es para nosotros, para todo el que está aquí. Dice,
Cuando estén enfrentando cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cómo? Alegrarse. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad de desarrollarse. O sea que cuando estamos enfrentando problemas, es lo que está diciendo, tu fe y la mía está siendo probada. Estamos siendo entrenados. Nuestra fe, al igual que como se hacen con muchos productos que se fabrican, que cuando se fabrican pasan por una parte que se llama control de calidad. Como yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas empresas, por ejemplo, yo sé que los bajantes de suero que fabrica una empresa que se llama Abbott Hospital, cada bajante de suero es probado, se le mete presión a la manguera para asegurarse de que no esté pichada. Pero no más lejos de ahí. Yo estaba viendo que cuando se construye una edificación, el concreto, la mezcla de concreto que se usa para llenar las columnas y las vigas, se le hace pruebas. Y yo me puse a investigar y lo que ellos hacen es que crean como una muestra de mezcla de ese concreto, la meten en agua por una cantidad de días y luego la dejan secar. Y luego la ponen en una máquina parada de manera vertical y a esa máquina lo que hace es que le hace presión al concreto, a esa mezcla de concreto, buscando que esa mezcla aguante presión de 210 kilogramos por centímetro cúbico. En pocas palabras, hicieron una mezcla, la ponen en una máquina que comienza a meterle presión, 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 presión. Y cuando llegan a ese tipo de presión, ellos quieren ver si el concreto cede y se destruye. Si se destruye, entonces la mezcla no tiene la consistencia, la constancia que se necesita para ser vaciada en una columna que va a estar sometido a presiones no tantas, pero similares, porque siempre se prueba por encima de la capacidad que se calcula. Yo no soy ingeniero, pero por el conocimiento de matemática veo que tiene algo interesante eso. Cuando la mezcla entonces se ha hecho esa prueba y esa pequeña cantidad de concreto resiste por un tiempo determinado, entonces saben que la mezcla está buena. Y cada concreto o cada concretera tiene un laboratorio donde se hacen constantemente estas pruebas. De la misma forma, la fe tuya y la mía es probada. ¿Y sabe cómo es probada? Con presión. ¿Y de dónde viene esa presión? Esa presión viene de las situaciones que tú tienes que enfrentar. Por ejemplo, Dios no lo quiera y sale una enfermedad de esas catastróficas en medio de tu familia. Dice la palabra que cuando esas cosas vienen, vienen para probar tu fe y la mía. Vienen para probar cuál es el nivel de presión que tú aguantas. Y ocurre algo como lo que te voy a decir ahora, que lo conversaba ayer con mi esposa. Viene una enfermedad, un dolor, vas al médico. Cuando estás en el médico te dice, depende del médico, porque hay médicos que saben dar diagnóstico y otros que no, otros que matan a la gente en la consulta, lo asesinan. Pero independientemente del médico que te toque, viene bueno y lo primero es que te llama y te dice, ¿usted viene para la cita hoy? Sí. ¿Quién le va a acompañar? Ya de ahí tenemos problemas. O si no, tu cita es para el viernes y te dicen, miren, tenemos los resultados, hoy es miércoles, nosotros queremos que usted venga en el día de hoy. Nunca he escuchado de un médico que le diga a una gente que le toca cita el viernes
y que el diagnóstico salió negativo, que le diga, yo necesito que tú vengas hoy para decirte, tú no tienes nada. No, siempre lo hacen para decir algo catastrófico. Desde ahí comienza la presión. Ya me llamaron 3 días antes y ahí empieza la presión. Y la presión que viene sobre nuestra vida viene como un ataque a la mente de nosotros en forma de pensamiento. Viene con un pensamiento de duda. Y esto es lo que puede pasar. Él te llama y tú dices, wow, me mandó a llamar 3 días antes. Eso significa que yo estoy grave. Me preguntó que con quién yo voy a venir. Eso significa que yo estoy grave. Me voy a morir. Viene el ataque de la duda y llega a tu mente y te dice, ay, pero tú estás enfermo, tú estás mal, te están llamando antes. Y te dijeron que no vengas solo porque la noticia es tan grande que tú no la vas a poder aguantar. La duda es normal que le llegue a todo el mundo. No se sienta mal porque a usted le llegó un pensamiento de duda. El problema no está en que la duda llegue a nuestra mente. El problema está en lo que nosotros hacemos con ese pensamiento. Ahí es donde radica el problema. El problema está cuando el pensamiento llega, el problema está en la cantidad de atención o de entretenimiento que nosotros le damos a ese pensamiento. Y ahí está esa máquina presionando el concreto de tu fe a ver si tú vas a llegar a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. A ver si tú lo vas a lograr. Y la primera presión es la llamada telefónica. Uf. Y mucha gente llama a alguien, el griterío. ¿Y qué pasa? ¿Tú te acuerdas que yo fui a hacer mi análisis de sangre? Sí. Me llamó el médico y él grita. No ha dicho nada todavía. Entonces la otra persona que está del otro lado le ponen también su fe sobre la máquina y comienzan a hacerle presión. Si es un hijo o una hija, empieza el griterío del otro lado. Y nada más con ponerle el primer kilogramo de presión del otro lado, hace ese concreto y se desbarata. Y comienza el griterío. Entonces, la persona que le acaban de decir que tiene que llegar 2 días antes e ir acompañado, ve la reacción de la otra persona y entonces viene otro ataque, otro misil de duda que dice, tú ves, esa sabía y no te había dicho nada. Entonces viene y te aplican otro 20 kilogramos de presión sobre tu fe, con pensamientos de duda a tu mente. Repito, el problema no está ahí porque todos vamos a recibir esa misma cantidad de presión mientras estemos vivos. El asunto está en qué tú vas a hacer ahora. Cuando ese pensamiento de duda viene y se te coloca en la mente, ahí es que está el asunto. Y de eso es que vamos a hablar. Wow. En los minutos que me quedan. Los problemas son la presión y tu fe es el concreto. Y lo que se quiere medir, como dice aquí, es tu constancia, verso 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, siempre que se le mete presión, siempre que vienen los dardos de duda a tu mente, se pone a prueba la fe, la constancia. Cuando se pone a prueba tu fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Entonces, la fe y la constancia, ¿cuál es la relación entre una cosa y la otra? Es lo que yo me pregunto. O sea, se pone a prueba mi fe, pero entonces habla de constancia. Bueno, porque todo el que está sentado aquí es porque cree en Dios, ¿o no? ¿O usted cree que usted va a estar sentado aquí simplemente porque a usted le interesa sentarse en una silla, escuchar gente aquí que están cantando y porque usted no tiene nada que hacer? No, si usted está aquí, usted tiene un mínimo nivel de fe, sobre todo si ha venido más de 3 veces. Porque usted viene la primera vez y si no hay fe, usted no vuelve. Pero hay gente que han venido más de 3 veces aquí, que yo veo sus caras. Entonces, usted está aquí porque usted tiene fe. Pero lo que la palabra dice es que nosotros, tú y yo, en este mundo en el que estamos, esa fe, del tamaño que sea, va a ser puesta a prueba para ver qué tan constante tú eres. Que en los momentos que se te presentan situaciones, qué tan constante tú eres
aferrándote de lo que Dios dice versus entretener los ataques de duda y la presión que llegan a tu mente. Eso es lo que quiere medir. ¿Qué tan constante tú eres cada vez que viene una situación en tú ir donde Dios a ver qué Él tiene que decir al respecto versus llamar a alguien y actuar como si ya tuvieran que sacar el plan de funeraria que tú tienes porque tú te vas a morir? Dios quiere medir ese nivel de constancia. Y sabe una cosa, Él no quiere medirlo porque Él necesita esa información. Él sabe, Él quiere que tú te nutras de esa información para ver qué tanta presión tú aguantas. Pero ¿y por qué Dios quiere hacer eso? ¿Por qué Dios quiere probar nuestra fe para medir nuestra constancia? Porque Dios te creó con un propósito. Y para Él poner en tus manos la responsabilidad total de ese propósito y darte los recursos que tú necesitas, humanos y lo que sea, tu constancia tiene que ser alta. Como dice la palabra, dice que quiere que lleguemos a la perfección. Eso significa que no importa los misiles que te manden, no importa el terremoto que venga, no importa los vientos que azoten contra la edificación de tu vida, tu edificio no se derrumbe. ¿Y tú sabes por qué? Dios nos da a nosotros señales de por dónde anda el propósito para el cual Él nos creó. A nivel geográfico, a nivel de gente o a nivel de lo que sea. Algunos que es en la política, otro que es en la medicina, otro que es en diferentes sitios. Dios nos da señales de eso a nosotros. Pero si de repente Él te dice a ti en un momento, yo te voy a dar una cadena de 20 salones de belleza para que tú lo dirijas. Él quiere saber si tú estás lista para manejar esa presión. ¿Y cómo Él lo va a hacer? Él va a permitir que circunstancias vengan a tu vida y te va a observar. Circunstancias que te van a meter presión. Wow. Aquí hay un ingeniero civil que no sea Alejandro, porque él se incomoda cuando yo lo llamo. Otro ingeniero civil. Ok, qué bueno. ¿Qué pasa si yo pongo una edificación en una columna que tiene que estar hecha de un concreto que aguante 210 kilogramos por centímetro cuadrado? Y yo le pongo una de 80. ¿Qué le pasa cuando yo le meto la nevera y los muebles arriba de esa edificación? Se va a caer. Se va a caer. De esa misma forma, tú le estás pidiendo a Dios, Señor, dame un buen hombre para yo casarme. Ah, tú quieres un buen hombre para tú casarte. ¿Y tú estás lista para tú casarte? Lo que pasa es que ustedes no saben que de aquel lado hay un delay de 4 segundos. Ellos escucharon lo que yo dije de aquel lado. 4 segundos después. Todo el que le pide algo a Dios debe saber o debe preguntarle al mismo Dios si usted está listo para manejar eso cuando Dios se lo dé. Yo me quiero casar, pero con una conversación de a mí que quererme así como yo soy. Pregúntale a las mujeres casadas si con eso se va al mercado. Si tú vas a tener un matrimonio con eso, con que aquí me quiere. O sea, tú te casaste y ahora tú quieres que la persona con la que tú te casaste haga las cosas como tú quieres. No, y él quiere, y tú quieres que cuando él se quite la camisa den los 6 cuadritos ahí plantados. No, y todavía, déjeme decirle, yo estoy casado, yo sé lo que le estoy diciendo. Tú quieres que cuando llegue las 6 de la tarde y tú tengas un dolor en los pies que no lo aguanta, inmediatamente tú tienes en la cama y le dices, mi amor, tú quieres que él entienda que es un masaje de pie que él quiere y que te lo dé. Y que cuando sean las 11 de la noche en medio de sueño, él te cante una canción romántica, te traiga una rosa.
y tú con tu bata que compraste en La Sirena, con los moños así, amargados todos. Porque a ti que quererte como tú eres. O cuando él viene a acariciar tu pelo, se le entierra un pincho del tubi que tú tienes puesto en la cabeza. Dios tiene que probar nuestra constancia para que nosotros sepamos qué tan listos estamos. Y si no estamos listos, ¿qué pasa si en el laboratorio se rompe? ¿Qué hacen ellos? Vuelven y mezclan y averiguan qué le faltó. ¿Por qué yo fallé en esta pequeña prueba? Y el doctor te está diciendo que vaya ya el miércoles en vez del viernes. Porque en el primer diagnóstico apuntaba que era algo grande. Y tú le dijiste que oraron. Y él quiere decirte antes que tú estás sana completamente, que tú no tienes nada. Pero tú te moriste y te enterraste y ya te velaron incluso desde antes de llegar a escuchar la noticia. Entonces así no. Así no se puede. La constancia que Dios quiere en ti y en mí es que nuestra confianza en Él permanezca estable siempre. No importa lo que pase, no importa lo que veamos, siempre esa confianza en Dios va a estar puesta en Él y no en lo que me dicen los ataques de duda que caen en mi mente. Eso es lo que quiere probar. Y cuando yo estoy preparando este mensaje, yo tuve que pararme porque yo dije, bueno, estoy feo para la foto. Esa es la verdad. En algún área nosotros no somos constantes. Ahora, ¿cuál es la constancia que Dios busca en nosotros? La manera en cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión es lo que muestra la firmeza de nuestro carácter. Usted quiere probar una persona, véalo cuando está bajo presión. ¡Qué buen líder! Bueno, es un buen líder, el negocio está produciendo como él quiere, tiene un alto salario. Ese es un buen líder, ese es un buen constructor. Vamos a ver si es un buen líder, un buen constructor, cuando vengan las presiones. No todo el mundo aguanta el mismo nivel de presión. De hecho, y no sé por qué me cogí con la construcción hoy. ¿Será porque nosotros vamos a construir un templo? Yo hablo de construcción porque cuando Idelka y yo nos casamos, se compró una casa y con unos ahorros que teníamos, la desbaratamos y entonces hicimos la cocina más grande antes de mudarnos. Y un día me mandaron a comprar unos tubos. Yo dije, denme tubos. Y el tipo me preguntó, ¿qué tipo de tubos? Yo le dije, de los tubos plásticos, eso fue lo que él me enseñó. Entonces él me dijo, ¿para electricidad o para agua? Porque yo iba a comprar un tubo plástico de electricidad, ya usted sabe. Desde que venga el tinaco y le meta un chin de presión, ya usted sabe que usted no va a tener agua. Incluso el tipo me dijo, no, espérese. Hay tubería que es tubería de presión. Y hay tubería que es incluso para agua caliente. Digo yo, ajá, pero ¿y por qué? Dicen, no, bueno, porque hay tubería que tiene que aguantar no solamente la presión que hace el agua, sino también la temperatura que va a pasar por ahí. Entonces, en el mundo hay diferentes tipos de personas clasificadas por la cantidad de presión que pueden aguantar. Hay personas que con cualquier llovizna se ahogan. Pero hay personas que usted la admira cuando usted recibe una presión y luego dice, ¿cómo ella o cómo él ha aguantado tanta presión por tanto tiempo? Eso es lo que Dios, Monegro, quiere desarrollar en ti.
Cuando todo marcha bien es fácil ser amable. Pero ¿qué pasa cuando te tratan injustamente? ¿Qué pasa cuando tú te metes en verde? Ni siquiera en amarillo, en verde. Y el policía te para y te dice, licencia. Y tú le dices, ¿y qué fue? Usted se pasó en rojo. Yo conozco personas que si le dicen que se pasó en rojo siendo en verde, le sale, miren, los gallos que pelean en la gallera son niños, son pollitos. Se encacatan así de una vez, sacan las espuelas y comienzan a tirar por ahí. Y ahí se mide el carácter de una persona. La constancia que Dios quiere es que cada vez que tengamos un problema, nosotros seamos persistentes, constantes, valga la redundancia, en ir donde Él para saber e indagar cuál es el siguiente paso que yo debo tomar, qué yo debo hacer. Cuando uno tiene presión y va donde Dios, generalmente uno va a dos cosas. Primero, Señor, dime qué hago. Y segundo, dame las fuerzas para soportarlo sin que yo caiga en pecado. O dame las fuerzas para yo no actuar de manera independiente como yo estoy acostumbrado a hacerlo. Y aquí en Santiago lo que está diciendo de que se habla es de pedirle a Dios sabiduría. Cada vez que tú vayas a enfrentar un problema o estés bajo presión. Ahora, cuando viene la presión y nosotros perdemos el foco de ir donde Dios en medio del problema, entonces lo que ocurre es que perdemos la oportunidad de la solución que Dios tiene. Perdemos la oportunidad del poder que da la sabiduría de Dios. Y aquí ocurre algo interesante. En el verso 5 dice, si tú necesitas sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios y Él te la dará. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué andamos buscando? Bueno, la sabiduría es una habilidad y es la habilidad de nosotros adquirir conocimiento y aplicarlo cuando, dónde y con quien sea necesario. Voy a repetir eso. La sabiduría es la habilidad de adquirir conocimiento y saber cuándo aplicarlo, dónde y con quién. ¿Y cómo? Dios, como dice aquí, quiere darnos sabiduría y es para que la apliquemos cuando sea necesario. Pero recibir la sabiduría, recibir el conocimiento, recibir el cuándo, el cómo y con quién, no sirve de nada a menos que yo lo haga así. ¿Y cuál es nuestro ejemplo de eso? Salomón dice la palabra que no hay una persona más sabia que él. Pero cuando usted ve la hoja de vida, Dios le dijo que no se casara con ciertas mujeres. Y él lo que hizo fue que se casó, y no una vez, 600 y pico de veces. ¿De qué sirve que Dios le diera sabiduría a Salomón si la vida de Salomón fue el punto de inflexión? Fue el punto donde la nación de Israel se metió tanto en pecado que a partir de él entonces se dividió la nación. 11 tribus por un lado y una por otra. Y ese fue el comienzo de la debacle que los llevó a ellos como nación a meterse tanto en desobediencia. Porque una cosa es que cuando tú entras en pecado, el pecado es tan seductor que te esclaviza, te hace perder la noción de lo que está bien y está mal, te hace perder la capacidad de distinguir cuando Dios habla y cuando Dios no está hablando. Te hace perder la capacidad de escuchar la voz de Dios, de ser una oveja que escucha su voz cuando tú entras en el pecado, que viene, dicho sea de paso, con consecuencias. Eso pasó con la nación de Israel. Recuerden que la historia de Israel es una metáfora de lo que puede ser nuestra vida. Cuando cometemos un pecado, dividimos nuestra lealtad, como pasó con la nación de Israel. Unas naciones estaban por hacer lo que ellos querían, otras estaban un poquito más obedientes. Y luego de eso se extendió tanto que Dios permitió que Babilonia los conquistara, luego los medos persas, luego los griegos y por último los romanos. Y en eso pasaron 400 y pico de años.
Similar a lo que pasó en el tiempo de Moisés, que fueron 400 y pico de años también. ¿Por qué vino todo eso? Producto de la desobediencia. Dios te quiere dar la sabiduría para que tú la apliques cuando sea necesario. En pocas palabras, Él nos quiere dar la habilidad de tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos decisiones que no están alineadas a lo que Dios dice o a sus valores, ¿qué pasa? Vienen consecuencias. Ya hemos hablado mucho de eso. Vienen consecuencias que la gente llama problemas, pero los problemas no son problemas, sino consecuencias. Pero cuando nosotros somos constantes y actuamos, escuchamos la voz de Dios, coge por aquí, aunque parezca el camino más largo, y lo hacemos, entonces vienen bendiciones o vienen beneficios. Si necesitas sabiduría, pídesela a Dios. Y déjeme decirle que yo no tengo que preguntar quién necesita sabiduría, porque todos necesitamos sabiduría. Déjenme comentarles algo. La batalla que Satanás tiene contra nosotros desde el principio de la creación siempre ha sido una batalla de ideas en la cabeza. Satanás no va a aparecer con dos cachos, señores, ni con fuego en la boca y con una cola que parece una punta de una espada. Ese no es Satanás. Él no va a venir así. Satanás va a venir disfrazado de oveja siempre y va a tratar de seducirnos. Y él no lo hace de la noche a la mañana. El pecado, usted no nace hoy de que completamente recibiendo el Espíritu Santo y el martes, o mejor dicho el lunes, usted entra en pecado. Es un proceso, la gente se va deslizando poco a poco, un poquito a la vez, y el diablo lo sabe. Y el diablo lo sabe. Pero ¿qué sucede? Esa guerra que es ideológica, es de ideas, es de pensamiento que plantan en nuestra cabeza. El diablo lo sabe y hay muchas personas que lo siguen a él que también lo saben. Por ejemplo, el crecimiento del movimiento LGTB ahora estaba planificado para que en este tiempo estuviera en el nivel que está ahora. Hace 4 años hubo una reunión en Brasil donde ellos se reunieron para trazar su próxima estrategia. Ellos tenían y tienen una agenda de 10 puntos que tienen que cumplir. Y esa agenda de 10 puntos, según ellos determinaron en esa reunión de Brasil hace como 4 años, tenían 2 obstáculos grandes para poder cumplirla. El punto 9 o 10 de esa agenda LGTB es llegar al punto de atacar nuestros hijos mentalmente primero y luego hacerlos presa para que sean sodomizados. ¿Usted no sabe lo que significa eso? Búsquelo en el diccionario, que no puedo ser tan claro aquí. Y para hacer eso y no meterse en problemas con la ley, están tratando de meter leyes que regulen la pedofilia. La pedofilia es cuando un ser humano puede tener relaciones con un niño hasta de 5 años y que no lo metan preso porque es algo legal. Y usted piensa que yo estoy exagerando, usted está durmiendo, porque eso es lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Y eso es lo que está tocando la puerta de la República Dominicana. Y abro paréntesis. Por eso yo quiero pedirle y rogarle a ustedes que cuando ustedes vayan a votar el año que viene, no voten por partido, por Dios. Vamos a una reunión aquí este tiene carácter, sí, no importa del partido que sea. No voten por partido. No voten por gente que estén pegados, que usted esté pegado con ellos. Si lo hacen, van a hacer fracasar a la República Dominicana. Usted tiene un hermano o un primo que se quiere postular y él no está de acuerdo con los valores de Dios, súbale los vidrios. No vote por él. Entonces, mire cómo viene. El punto 9 o 10 es llegar a ese punto, porque destruyendo los niños con la sodomía, la sexualización y todo eso, ya ellos aseguran que esa generación va a ser una generación pervertida y sometida.
Eso es lo que andan buscando. Con los adultos ellos tienen su guerra y todo eso, pero ellos saben que hay algunos que no van a ceder. Y sus dos obstáculos principales son la familia y la iglesia. Ellos quieren atacar la familia. Quieren hacerte creer que un hombre con un hombre pueden formar una familia. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Quieren hacerte creer que si un hombre dice yo me siento mujer, entonces es una mujer. Eso no es cierto. Y saben una cosa, ellos saben que no es cierto, pero lo repiten tanto porque la metodología para que una ideología penetre en una sociedad es la repetición, 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 repetición. Y llega un momento en que tú dices, pero ¿será cierto? Ya de que tú entraste en ese tema de duda, perdiste. Porque después entonces tú mismo, aunque sea cristiano, vas a llegar a creer que sí, que uno es hombre o mujer dependiendo de lo que uno piensa o de lo que uno prefiere. La metodología no es nueva. La metodología la sacaron de la Biblia. La metodología dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y si tú quieres ser una persona firme en la fe, tú no puedes pasar del 100% de tu tiempo, 95% viendo series de Netflix y un 5% de escuchar la palabra de Dios cuando tú vienes a la iglesia una sola vez. No funciona. O tú comes una sola vez a la semana. Tú comes mínimo 2 o 3 veces o una vez al día. Entonces es lo mismo. Lo que tú plantes en tu cabeza, eso es lo que va a determinar el destino de tu vida. Y por eso que insistimos tanto, señores. O sea, James, lo que yo estoy diciendo es que aquí tenemos que tomar una decisión radical de decir, yo voy a dejar de ver la bendita serie de Netflix, voy a cerrar la cuenta de Netflix. Y aunque yo no quiera y lo sienta, porque así pasó conmigo, yo no lo quería ni lo sentía tampoco, yo voy a tener que poder estudiar la Biblia. Porque yo leí que Dios dice que Él pone el deseo y pone el querer, me da la capacidad de hacer, pero yo tengo que comenzar a actuar. Yo comencé leyendo la Biblia como cristiano, sin yo querer, me dormía, no me gustaba, no la entendía, o la entendía, pero me aburría. ¿Y saben qué yo hacía? Como eso es lo que me conviene, como yo tengo que comerme la verdura, tengo que comerme los brócolis, aunque no me gusten, yo me los voy a comer porque eso es lo que me hace bien. Con el tiempo, haciéndolo y rogándole a Dios, entonces ahora puso hambre en mí. Ahora yo no puedo vivir sin la palabra. Pero eso viene de ahí, de la insistencia. Entonces miren, hace 50 y pico de años, una empresa llamada Mattel creó un juguete, una muñeca que se le hizo famosa llamada Barbie. En esa época, los dueños de la empresa Mattel cogieron esa muñeca para hacer dinero. Y lo que hicieron fue que utilizaron a la muñeca en sus principios para promover valores. Pero luego Mattel cambia de dueños. Y llega la época en que estamos. Y los dueños de Mattel, alineados a la ideología de género que circula por el mundo, entonces deciden hacer la primera película Barbie. Y déjeme compartirle qué hay detrás de ese guión. Mensaje de Barbie hoy en día. Los hombres son inútiles. La familia tradicional es irrelevante. Lo que hace una mujer, sea mujer, es su belleza física. O sea que aquí hay muchas mujeres, si fuera cierto, que no fueran mujeres. ¿Tú sabes por qué yo se lo estoy diciendo? Porque si usted es la que se pone un vestido rosado para ir al cine a ver, eso es lo que usted está diciendo, eso es lo que usted está afirmando, lo que yo acabo de decir. El futuro es feminista y sexualmente diverso. Las mujeres son las cabezas, los hombres se someten. Eslogan clave: ella es todo, él es solo Ken. Es un eufemismo para él solo es bueno para sexo. Hay otra película que se llama Sound of Freedom. Los padres son esenciales, es su mensaje. Las familias tradicionales son fundamentales. Los verdaderos hombres defienden la inocencia de los niños. El futuro depende de los hombres morales de fe que tengan el suficiente coraje de proteger a sus propias casas y a los niños que crecen en ella. Eslogan clave: los hijos de Dios no están a la venta. Amén, aplaudan otra vez. Sin embargo,
viene Hollywood y saca una película que se llama Barbie. Y automáticamente en el mundo espiritual cogen a todas las mujeres, sobre todo, y le ponen su máquina de medida de presión de constancia, como si tú fueras, y agarran y te meten un chin de presión. Y oye la presión que te meten. Si tú quieres estar en la moda, tienes que comprarte una blusa rosada e ir a hacer el ridículo al cine diciendo que tú estás viendo Barbie. Cuando en España, cuando hicieron el estreno, fueron muchísimos hombres vestidos de mujer, hasta con los testículos afuera, a darle apoyo al mensaje espiritual, a la agenda espiritual que tiene como propósito esa película. Y por si tú no lo sabías y tú piensas que eso es inofensivo, que eso no es nada, déjame decirte algo en el mundo espiritual que tú no conoces posiblemente. Cuando una persona crea algo con un propósito y tú lo apoyas, tú te alineas a ese propósito, aunque tú digas, no, yo no lo apoyo. ¿Sabes por qué? Aunque tú digas, yo no lo apoyo, no vale. Porque las palabras no valen tanto como los hechos. Entonces, sale la película, yo estoy en mi casa y el Señor me dice, manda tu mensajito ahí a toda la iglesia. Y después que lo mando, que veo redes sociales, cuántas mujeres de aquí vestidas de rosado, haciendo fila. Incluso algunas vinieron aquí al cine y se metieron así porque leyeron el mensaje y pasaron por ahí porque parece que nos vieron y pasaron por ahí huyendo. ¿Y saben de qué estamos hablando? Estamos hablando del doble ánimo. Porque si tú eres constante en confiar en lo que Dios dice, cuando vienen cosas así, tú no te tiras de cabeza. De hecho, hay alguien que tiene un salón de belleza, no voy a mencionar su nombre. Y cuando yo le mandé el mensaje, me respondió para atrás. Bueno, yo leí el texto, pero como yo la figuré por la forma de lo que me dijo. Ay, pastor, gracias. Ay, pastor, gracias. Yo, ¿pero qué fue? Me dice que fue que la que maneja sus redes sociales y la gente de su salón habían preparado toda una campaña para que todas las clientas que fueran vestidas de rosado le iban a regalar medio salón. Tinte gratis, uña gratis, todas las que vengan de rosado. Y ella estaba como con media duda. ¡Pups! Y ahí entra el mensaje. En una ocasión, mi esposa y yo tuvimos que ayudar en la decisión de un empleado, un colaborador, óyeme, cristiano y todo eso, y no estaba funcionando. No estaba funcionando en el lugar que estaba. Pero ¿y cómo la sacamos? ¿Cómo nosotros decimos, siendo cristianos, de que, bueno, sustitúyanla, porque eso es lo que dice el mundo corporativo? En el mundo corporativo yo no lo pienso dos veces, sustitúyanla y punto. Pero una persona cristiana, y teníamos que hacerlo porque no estaba funcionando. ¿Y saben qué hicimos? Oramos. Y cuando oramos, ¿saben qué fue lo que Dios nos dijo? Esperen. Y esperamos. A los 4 días, la persona renunció porque consiguió un mejor trabajo. Muchas veces, ser paciente y esperar es lo más sabio que tú puedes hacer. Y no tirarte de cabeza. Tiene 2 días que no me escribe. ¿Lo llamo o no lo llamo? Eso es que tiene otra. Eso es que no me está haciendo caso. ¿Lo llamo o no lo llamo? Y habla con en vez de hablar con Dios, habla con su amiga. Eso es un perverso. Eso que tiene que estar entretenido con otra cosa. Mándale un mensaje, insúltalo. Y más, bótalo. Y viene tú y comienza y lo insulta y lo bota. Cuando la mamá del muchacho lee el mensaje, te responde, pero nosotros tenemos varios días llamándote que él te interno porque no se ha estado peleando entre la vida y la muerte. O tal vez no sea algo tan dramático. Pero hay personas que se desesperan, que son inconstantes, que no van donde Dios primero y se lanzan. Qué pena a todas las mujeres que cayeron en la trampa de Hollywood en esta semana. Qué pena. ¿Y saben qué es lo que me da más pena? Que yo estoy diciendo esto y en sus mentes ellas piensan que eso no es nada, que ellos simplemente fueron a ver por curiosidad. Ajá.
En el mundo espiritual, cuando alguien establece un propósito y tú lo secundas participando, tú te alineas a ese propósito, aunque tu boca diga otra cosa. ¿Cómo se desarrolla la constancia? Y con esto acabamos. Primero, es pidiéndole sabiduría a Dios y creyendo que Él te la va a dar. En Mateo 7, verso del 7 al 11, voy a parafrasearlo para no... Jesús dijo que si un padre malo da cosa buena a sus hijos, ¿cuánto no más el Padre te dará sabiduría si tú se la pides? ¿Sabes lo que está diciendo? Que si tú necesitas sabiduría, Dios no solo te la va a dar, Él está desesperado por dártela. Dios quiere, como buen papá, que tú tomes buenas decisiones. Eso es lo que... No fue por Barbie que tú te pusiste el poloche rosado, ¿verdad que no? Ok, solamente para saber. Sí, porque ahora caemos en otra trampa. Caemos en otra trampa y satanizamos el rosado. No, y se lo dejamos al diablo. Nadie puede usar rosado porque eso significa mentira. Póngase su cosa rosada. El arcoíris no es de la gente LGTB. El arcoíris lo puso Dios como señal de pacto. Dios se mueve en un ambiente de fe. La firmeza y la constancia son el resultado de ir a Dios, confiar en Él cada vez que entramos en problemas. La constancia y la firmeza son el resultado. Oigan bien, la constancia y la firmeza no es algo que yo me pongo ahora, son un fruto, son el resultado de que cada vez que tengo una situación, yo voy donde Dios, le pregunto, escucho y luego hago lo que Él me dice, confiando en Él. Todas las veces que sea necesaria, no importa las veces que sea, yo lo hago de esa forma. De ahí viene la constancia. La duda nos saca de aquello que está disponible para nosotros. Como dije anteriormente, es normal dudar o que lleguen pensamientos de duda. Eso es normal, no se sienta mal por eso. El tema está en qué tú vas a hacer con esos pensamientos de duda. ¿Tú los vas a entretener? Wow, pero ese dolorcito ahí, mi vecina se murió y le dio un cáncer, le dio un dolor y se murió de un cáncer. Yo tengo cáncer. Oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Eso es lo que llega a la duda. Pero en ese momento, Dios nos ha enseñado cómo nosotros podemos actuar. Llega un pensamiento de duda. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Un momento, escrito está. Y para eso, tú y yo tenemos que hacer un ejercicio. Ve a la Biblia, léela y saca en un cuaderno y anota todas las promesas de Dios, todas las verdades de Dios y memorízalas. De manera que cuando venga un dolorcito, eso es cáncer. Mentira del diablo. La palabra de Dios dice que Él murió para sanar todas nuestras enfermedades. Y aun si llega enfermedad, en el nombre de Jesús, todo espíritu contrario a su voluntad tiene que huir. Y yo soy sano. De la única forma que se combate la duda, Manuel Aybar, que es una mentira, es reprendiéndola y sustituyéndola por la verdad. Usted no hace nada con reprenderla y dejar el espacio vacío. Tiene que sustituirla por la verdad. Pero nosotros hemos sido tan bombardeados con tantas mentiras que nosotros necesitamos darnos muchas dosis de la verdad. La Biblia está en audio. Cuando usted vaya en el vehículo, ponga la Biblia y escúchela. Léala en voz alta. Júntese con alguien y estudie la Biblia. Y estúdiela. Repítasela todo el tiempo.
Y cuando venga un problema en el trabajo, en el matrimonio, en lo que sea, Dios, ¿qué tú tienes que decir para esta situación? Hágale la pregunta. El problema es que mucha gente ni siquiera van donde Dios a preguntarle. Toman decisiones, toman malas decisiones y más malas decisiones. Y cuando las consecuencias le llegan aquí, entonces es que desesperados van donde Dios. Y Dios te dice, pero mi muchacho, mi niña, tú pudiste haber evitado eso antes. Así como el grano de arena en un ojo produce lagrimeo y en una ostra produce una perla, el grano de arena es un irritante que revela la condición de la que está hecha el ojo y la ostra. Los problemas son un elemento activo que prueba tu carácter, que prueba la firmeza de tu carácter, y están ahí para eso. Cuando llegue la duda, debemos ser entrenados para identificarla y luego someter ese pensamiento como prisionero de guerra. ¿De dónde yo saqué eso? Bueno, cuando usted se lea 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4, Pablo está hablando de en contexto militar. Nuestras armas no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Cuando él dice que son poderosas en Dios, está hablando de armas que nosotros utilizamos contra los ataques del enemigo, que son pensamientos, son ideas, son pensamientos de dudas. Y estoy parafraseando, ese texto lo que dice es que cuando llega una duda, tú la identificas y como un militar la mete presa, prisionera de guerra, trancada, no puede andar libre en mi cabeza haciendo lo que usted quiere. Usted está presa, se queda presa ahí. Y luego que está presa, entonces se somete esa duda a la obediencia a Cristo. Si le dice, usted está enfermo, usted es demasiado feo, usted no le van a hacer nada, usted le dice, cállese la boca, escrito está. No es con mi fuerza, sino con la del Señor. Y yo no soy vencedor. En Cristo yo soy más que vencedor. Sométase usted, prisionero de guerra. Cállese la boca, porque esta es la verdad. Le estoy parafraseando, pero es un proceso así que nosotros debemos aprender a hacer. Y usted tiene que empezar eso hoy mismo. Comience en una mascota a escribir o en su celular todas las verdades, todas las promesas que Dios tiene. Porque el problema es que cuando viene una duda, entonces esa duda activa algo que se llama imaginación. Dios nos dio la capacidad de imaginar. Dios nos da sueños. Nos pone a imaginarnos un futuro lleno de promesa y de esperanza, pero también la duda activa la imaginación. Hay dos tipos de imaginación. Primero, está la imaginación que trabaja a tu favor. Y segundo, está la imaginación que trabaja en tu contra. Cuando llega la duda, lo primero que dice la duda, ups, te mandaron a hacer análisis. Y si es que tú tienes un cáncer, la duda siempre empieza con, ¿y si es que? ¿O qué tal si? Pero la verdad no habla de qué tal si. La verdad dice, eso es. Porque Dios lo dijo. Todo el que está aquí, la única forma de combatir el doble ánimo es con la constancia. La única forma de desarrollar la constancia es que cada vez que venga un problema, nosotros tenemos que hacer el ejercicio consciente de siempre ir donde Dios para buscar qué hacer. Siempre. Y siempre que vayamos donde Dios a buscar qué hacer, tenemos que estar atentos a escuchar su voz. Y cuando la escuchemos, el siguiente paso es el más importante. Tenemos que hacerlo. Cuando Dios no habla, significa espera. Esa es su forma de decir, no hagas nada. Y no hacer nada significa que ni siquiera tú comentas tu problema con otra gente. Mira, me salió una piedra aquí en la mano y me mandaron a hacer unos análisis. Cierra tu boca. El pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida por su boca. No hay agua.
Nos vamos a morir. ¿Para qué tú nos sacaste? Y comenzaban a declarar por su boca. Y Dios incomodándose con ellos. A Dios no le gusta la gente tibia ni inconstante. Por eso cuando pasa la generación de Moisés y llegan de Josué, que llegan al primer lugar que tienen que conquistar, Dios le dijo a Josué, ustedes van a dar 7 vueltas, pero que nadie abra la boca. Dios no quería que ellos lo dañaran. O sea, las murallas más terribles que aguantan de todo, que caminan carros por encima de ellas. Tú nos estás diciendo a nosotros que lo que tenemos que hacer es darle 7 vueltas en silencio. Sí, eso es. Por eso bajo esa orden, nadie hable. Levántense, 6 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer? Dar vueltas. Ahí. 7 vueltas. 7 vueltas. Y entonces Dios le dijo, en el último día, o sea, era una vuelta por día, hasta 7, pero el último día tú le vas a dar 7 más, el mismo día. ¿Cómo? Porque levantarse temprano y cuidado el que habla. Y mientras ellos caminaban en la voluntad de Dios, porque estaban haciendo lo que Él les decía, ellos no decían nada. Si tú eres de la gente que habla mucho, cómprate un masking tape de los de 2 pulgadas y póntelo ahí el día entero y no hables nada. Pero Él dijo, después de las 7 vueltas, entonces griten y luego avancen. Y así lo hicieron. Gritaron y avanzaron. Y fue entonces que las murallas cayeron. Dice la Biblia que toda duda, todo ataque militar del enemigo es un pensamiento, es una fortaleza. Y esa fortaleza, para que usted entienda, le llaman fortaleza porque no hay nada más fuerte que una mujer que diga, es por ahí que voy. No, eso es una fortaleza grande que hay que destruirla. Y la fortaleza hay que destruirla. ¿Y cómo se destruye la fortaleza? Haciendo las cosas como Dios dice. Una fortaleza de tú estás enfermo no se puede destruir con, ya sí fue verdad que me embromé. Y si yo caigo entonces en el programa donde me ponen los tratamientos de 400,000 pesos mensuales, ahí sí es verdad. ¿Y cómo yo lo voy a pagar? ¿Y cómo tal cosa? De esa forma no se destruye esa fortaleza. La fortaleza de argumento se destruye metiéndolo preso, prisionero de guerra. Y luego agarrar esa mentira, reprenderla y llenar el espacio con la verdad que Dios dice. Y esa verdad hay que repetirla todo el tiempo, repetirla todo el tiempo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.